Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Hoy estrenamos sección. Los que me seguís en redes sociales veréis el vídeo que moví un poquito, en el cual os decía que, por un lado, que tenéis ya la herramienta del círculo de influencia, círculo de preocupación completa, parte 1 y parte 2, que podéis hacer el test de cómo estáis en vuestro grado de proactividad o en vuestro grado de queja, y que inauguramos sección. Ya poquito a poco vamos haciendo secciones en el canal. Tenemos la sección de lecturas recomendadas, que fue la primera que empezamos. Tenemos la de herramientas, como el círculo de influencia, el círculo de preocupación. La tercera, que fue conversando con, que tenemos la conversación con Juan Miguel Bernat, psicólogo del área de alto rendimiento del Levante. También tiene su empresa de psicología deportiva. Esperemos que pronto podamos incluir alguna otra conversación. Y ahora inauguramos esta cuarta sección que le vamos a llamar aprendizajes, que van a ser aprendizajes de diferentes fuentes. Ya pueden ser de lecturas que igual no metemos como lectura recomendada, sino pues, porque es un texto pequeño. Ya pueden ser talleres a los que yo puedo asistir o yo puedo impartir, jornadas, charlas, conversaciones o congresos, a los que pueda ir como ponente o, como en este caso, como oyente. Inauguramos la sección justamente con un congreso que se celebró la semana pasada en Madrid, el 29 de septiembre, que yo tenía idea de ir presencialmente, pero al final no pude ir, pero había la opción de asistir en streaming, y fue el primer congreso Telva, Energía y Felicidad. Cuando leí la palabra felicidad, me chocó un poco. Soy bastante escéptico y bastante precavido cuando aparece esa palabra por ahí, porque creo que ha sido una palabra bastante mal usada, con poco rigor muchas veces, muy a la ligera, y bueno, pues siempre te da un poco de recelo a ver qué hay detrás de eso, pero bueno, lo que hay que hacer es empezar a ver qué hay detrás de esta jornada. Y bueno, lo primero que encontré es que Elsa Punset está como directora de contenidos, lo que daba cierta base de solidez al evento. Y luego ya empecé a ver un poco cuál era la agenda, cuáles eran los ponentes, y bueno, pues me encontré con cosas pues muy interesantes. Así que es un poco desde el ámbito internacional, pues partíamos de que estaba Rajendra Sisodia, que es la persona cofundadora y ahora mismo también coordinadora del movimiento Capitalismo Consciente. Teníamos a Bas Narasimhan, que es CEO de una empresa muy potente como Novartis. Teníamos a Tal Ben-Shahar, muy conocido, escritor, divulgador de la psicología de la felicidad, con un curso muy potente, con mucha repercusión, uno de los que más éxito ha tenido en Harvard. Y luego ya a nivel estatal pues aparecían mesas redondas donde participaban Patricia Ramírez, donde participaba Patricia Ramírez, psicóloga muy conocida, con la que tuve la oportunidad de formarme hacía un tiempo, Margarita Álvarez, muy conocida por sacar diferentes libros en el tema de la felicidad. Estaba Julio de la Iglesia, un TEDx que trabaja en temas de gestión del miedo. Luego había diferentes personas jóvenes hablando un poco desde el punto de vista joven. Hay Antonio Espinosa Los Monteros, fue uno de los que yo más conocía por haberle leído. Y luego había gente de empresa. Estaba Carmen Martínez del grupo Mau San Miguel, estaba Renzo Liac de Reale. Bueno, había un conglomerado de personas que le daban mucho empaque al evento, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy interesante. Asistí, como os decía, vía streaming. Algo que ha mejorado mucho es este formato de presencialidad vía streaming. Con el tema de la pandemia yo creo que se ha mejorado bastante, tanto en el ámbito de calidad de visión, de audio, y también cuidado y guiño a las personas que estamos en ese otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, fue una jornada de todo el día, que además, aparte de las ponencias, tenía unos talleres complementarios a los que podías entrar y asistir. Además, luego está colgado y lo puedes seguir viendo. Fueron 6 horas largas de contenido muy potente, y yo lo voy a intentar comprimir. Y lo voy a intentar comprimir de una manera diferente a la que fue el programa. El programa tenía una serie de ponencias y mesas redondas. Yo voy a intentar hacer un resumen de lo que se dijo tanto a la mañana como a la tarde y en las diferentes ponencias y mesas, resumirlo de una manera ordenada. Y lo voy a hacer, por un lado, con una primera parte hablando un poco de lo que puede ser la organización en su conjunto, basado un poco en la ponencia que dio Rajendra Sisodia, pero también de otros
de otras aportaciones que fueron apareciendo a lo largo del día. Y luego otra parte que tiene que ver bastante con cómo trabajo yo el formato de coaching, ¿no? Y lo voy a denominar un poco, bueno, que está un poco así en el congreso, el tema del autoliderazgo, ¿no? Liderazgo, autoliderazgo, y ahí vamos a hablar de la importancia de cuidarse desde el punto de vista del autoliderazgo, y luego también una parte de la figura del coaching, del coach, qué papel jugó en este congreso. Ya que nos dedicamos a esta parte en este canal, quiero hacer un inciso en ese punto de en qué manera el coaching tuvo presencia en el congreso. Tuvo en diferentes momentos y fueron muy interesantes, y quiero traeros para ver un poco la importancia que tiene. Y al final terminaré de la misma manera que terminó el congreso en Madrid, el presencial, con una lectura que la hizo Olga Ruiz a petición de Elsa Punset. Olga Ruiz, directora de la revista Telva, hizo una lectura de un texto muy bonito que lo veréis al final del vídeo. Así que nada, vamos a empezar, y empezamos por esa parte de la parte organizacional. Bueno, vamos al lío del vídeo. Como os he comentado, vamos a dividir el vídeo en dos partes. Una parte organizacional, de las organizaciones, de las empresas, y otra parte más personal, más de liderazgo, autoliderazgo. En la parte de las organizaciones vamos a basarnos principalmente en la ponencia de Rashendra Sisodia, y veréis cómo luego lo ligamos con el tema del liderazgo, autoliderazgo, que no son dos entes diferentes, no estamos separándolo por temáticas, sino por ordenar, como os he comentado. Entonces, en la parte de organizaciones, y basándonos un poco en la ponencia de Rashendra Sisodia, que como os comentaba es coordinador actualmente y cofundador del movimiento Capitalismo Consciente, vamos a hablar un poco de que lo primero, todos, mucha gente, vivimos gran parte de nuestro tiempo en el trabajo, en la empresa, en las organizaciones, ya sea como cliente, como proveedor o como trabajador, ¿no? Entonces, ahí tenemos un campo para poder trabajar, ¿no? Al final es bueno que la gente que está participando en esos proyectos pues se encuentre lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, esta idea del capitalismo consciente es cambiar un poco el enfoque, ¿no? Hasta ahora, no todos, estamos hablando un poco en global, pero en general, las empresas siempre han tenido un objetivo que es el beneficio, ¿no? El ganar dinero, ¿no? Y aquí lo primero que partiríamos es de cambiar un poco el propósito y pasar de buscar un beneficio económico, que también, que no lo olvidamos, a hacer que la vida de las personas sea mejor, ya sea de nuestros trabajadores, de nuestros clientes, de nuestros proveedores o de la gente a la que estamos dando servicio. Entonces, cambiamos ya el propósito, ¿no? Si queréis, por comentaros, al final el capitalismo consciente se basa en cuatro factores. Como cuatro factores principales. Uno es el propósito más elevado. Os pongo ahí una diapositiva para que podáis verla. El propósito más elevado, que es lo que estamos hablando ahora, no centrarnos solo en los beneficios, que también, porque al final cuando cambiamos un poco el concepto, parece que estamos olvidando los beneficios, y no, muchas veces las empresas ganan todavía más, pero no va a ser el foco principal. El foco principal va a ser: vamos a ganar, vamos a crecer, estamos para vivir, pero con un propósito de que la vida de los demás sea mejor, ¿no? Ese sería un factor. El segundo sería una cultura y gestión conscientes, es decir, hacemos que las personas estén más involucradas en el propósito de la empresa, sientan los valores, puedan participar más, sean personas que se sienten parte del proyecto, ¿no? Luego, la integración de los grupos de interés. Al final no estamos solos, sino que tenemos grupos de interés al final, y tenemos queremos mejorar la vida de todos ellos. Y luego, por último, que no es el último en cuanto a factores, pero sí, porque lo ligamos al siguiente punto que vamos a tratar después, es el liderazgo consciente, la importancia del cambio del líder, de ser una persona que inspira, que motiva, pues que hace que las personas se desarrollen dentro de la organización, ligado a esos propósitos que hemos puesto, a esa cultura organizacional. Y para eso luego veremos cómo es importante que, para que haya un líder consciente, primero tiene que trabajarse él
estar bien, estar equilibrado, estar trabajado, para que luego pueda ser inspirador ejemplo para los demás, ¿no? Entonces, en este punto, cuando estaba hablando Rasiendra Sisodia, me recordaba mucho a un trabajo que se está haciendo aquí en Guipúzcoa, que tiene que ver con ADEGI, con la Asociación de Empresas de Guipúzcoa, y ahora mismo están construyendo se llama La Fábrica, que es una fábrica para el entrenamiento de alto rendimiento de las empresas en una nueva cultura de empresa, ¿no? Probablemente si entramos a ver los principios que inspiran esta nueva cultura, pues no son novedosos, pero sí es novedoso el hecho de querer que las organizaciones vivan sobre esos principios que al final nos llevan un poco a este punto de tener un propósito compartido, de tener una cultura en la cual se comunica, se informa, se comparte, se dan espacios para poder trabajar desde un punto de vista de un liderazgo integrador, consciente. Bueno, pues todo eso me suena un poco a esa parte, ¿no? Entonces, se están haciendo ya movimientos en este sentido al final para que las personas que integran las organizaciones estén mejor y que todo lo que se incluya, pues, o todo lo que se deriva de ahí también esté mejor, ¿no? A veces suena un poco como utópico todo esto, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo, Rasiendra contaba la historia de una empresa, creo que era norteamericana, y es verdad que en Estados Unidos las culturas son diferentes, aquí tenemos otro modelo de hacer las cosas, pero bueno, yo creo que es útil y era una empresa en la cual ponen en marcha un capítulo de poder trabajar para poder acercarse a las personas, y en la organización hay una mujer que ha sido desahuciada de su casa, que vive en un coche con sus hijos, y cuando la empresa propone que la gente cuente qué problemas tiene y cómo puede ayudar a la empresa, ella en un principio no cuenta nada, ¿no? Porque al final siempre está ese prejuicio que nos da vergüenza contar esas cosas, ¿no? Pero al final no puede más y lo cuenta, y el CEO de esa empresa se lleva un chasco muy grande porque dice, ¿qué estamos haciendo mal para que una persona de mi organización, de nuestra organización, esté pasando estas penurias y primero no nos enteremos y segundo no hayamos hecho nada para ayudarle, ¿no? Entonces, estas cosas son las que en principio se tratan de corregir, ¿no? De cambiar a nivel organizacional, ¿no? Al final tenemos personas que están en un proyecto, que queremos que sea un proyecto compartido, que lo sientan así, porque las personas cuando tienen un propósito son cuando se sienten importantes. Entonces, ¿qué podemos hacer para generar eso, ¿no? Y en este contexto, Rasiendra decía, ¿no? Al final, la idea es que todo vaya mejor, un poco lo que decíamos, que los beneficios vayan a mejor porque estamos haciendo mejor las cosas, que nos sintamos mejor con todo eso, y que al final la empresa se mantenga con vida, ¿no? Ponía el ejemplo, no en la conferencia, pero sí en una entrevista que le hicieron recientemente en El Mundo, que había trabajado con Mercadona, ¿no? Y preguntaba a Roch, al presidente de la compañía, por qué querían expandirse, ¿no? Que esa es una de las cosas que pasa mucho en las empresas, queremos crecer, pero ¿crecer para qué, no? Y le decía, ¿para qué quieres ganar más dinero? Y decía, no, yo no quiero crecer para ganar más dinero, quiero crecer para que las personas estén mejor y para que podamos contribuir mejor a la sociedad, ¿no? Entonces, ese es un poco el foco, ¿no? Y a mí siempre me ha pasado que yo no tengo un conocimiento muy amplio de la parte económica, vengo más de letras y siempre he estado en el mundo más de los recursos humanos, entonces no entendía muy bien por qué a veces los mercados penalizan. Entiendo la teoría, por qué los mercados penalizan a una empresa que en vez de ganar, que gana 100 millones de euros netos, como el año pasado ganó 120, pues lo penalizo porque no ha ganado lo que esperábamos, ¿no? Las expectativas que había. Entiendo las razones que se dan en el marco de los inversores, pero como tal no lo entiendo, ¿no? Que una empresa que gana 100 millones de euros netos o 1.000 millones o 500 millones de euros netos sea penalizada porque no está ganando lo suficiente, ¿no? Pues este es un poco el cambio, ¿no? de mentalidad, ¿no? El buscar organizaciones más conscientes y que estén buscando algo más que el beneficio económico, que también, que vuelvo a recalcar, no significa que no. Sí, pero pensando que queremos dar un servicio mayor. Y como os decía, de esos 4 conceptos que son principales en la filosofía del capitalismo consciente,
vamos a pasar al del liderazgo consciente, ¿no? Y es el siguiente punto que vamos a tratar y que vamos a trabajar. Así que nada, seguimos con este vídeo. Bien, vamos a por la segunda parte. Como hemos comentado desde el principio, hemos separado una primera parte más desde el punto de vista organizacional y una segunda parte más desde el ámbito personal. No son ámbitos separados, todo lo contrario, son vasos comunicantes, pero como os decía, he querido separarlo así para darle un poco orden y poder meter todas las aportaciones que creía interesantes dentro del contenido que trabajamos en este canal, poder meterlas y poder ordenarlas. Vista la parte organizacional, entramos un poco en la parte del liderazgo-autoliderazgo. Y aquí también vamos a hacer dos partes, en la parte del liderazgo-autoliderazgo. Una que va a ser, vamos a hablar un poco de la parte que vamos a llamar la importancia de cuidarnos, o la importancia de cuidarte, y luego otra parte, hablando del coaching, de la figura del coaching en este congreso, cómo apareció, ¿vale? Empezando por la parte de la importancia de cuidarte, cuando hablamos de liderazgo, este campo tan inmenso, tan enorme, que engloba muchas cosas y que están metidas muchas cosas dentro de este campo del liderazgo, como inicio lo explicó muy bien Carmen Martínez del grupo Mau San Miguel, en el sentido de que ya seas el presidente de la compañía o ya seas la persona que está con una visión muy amplia, por eso la pongo un poco arriba, un presidente que ve todo desde una visión muy grande, o una persona que está más abajo, que tiene un campo de visión más pequeño, pero que, por ejemplo, puede ser la persona que entras, cuando entras en una empresa es la primera que ves. La importancia de esa persona a la hora de transmitir los valores que tiene esa compañía y cómo tratar a las personas es inmenso. Y desde los dos prismas, ya sea desde arriba con una visión de liderazgo mucho más amplia o desde abajo con una visión de liderazgo mucho más reducida, las dos personas tienen un ámbito de liderazgo en el cual tienen que trabajar, en el cual pueden trabajar. Para ello, lo primero que hay que hacer es trabajar el autoliderazgo. ¿Cómo están esas personas respecto a ellas mismas para luego poder trabajar hacia afuera? Y ese es un poco lo que se veía, ¿no? En el caso de Carmen Martínez, en el ámbito del liderazgo, comentaba que los líderes tienen que ser personas competentes, competitivas y equilibradas. Y eso en cualquier ámbito de la organización, ¿no? Entonces, desde ahí trabajaban ese equilibrio, que es el estar bien, el tener, el que tú estés bien en tu organización, trabajar desde ese autoliderazgo. En la primera parte que vamos a trabajar de la importancia de cuidarte, la importancia de cuidarnos, lo vamos a trabajar en varias ideas, ¿vale? Que como veréis están muy relacionadas, ¿vale? Y tienen mucho que ver con conceptos que salieron en muchas charlas. Entonces, por hacer un pequeño resumen de lo que estamos hablando del autoliderazgo, del liderazgo-autoliderazgo. De ahí sacamos dos partes, una es la importancia de cuidarnos y la otra del coaching, y ahora vamos a tratar esa parte de la importancia de cuidarnos. Y ahí vamos a tratar 4 ideas. La primera es la energía, que es una parte de lo que se habló en el congreso, ¿no? Era el congreso de energía y felicidad, la parte de la energía. Ahí Bhaskara Shiman habló de 3 energías, que hay que equilibrarlas a la hora de poder trabajar, ¿no? Está la energía emocional, la energía física y la energía cognitiva. La energía cognitiva, que igual es la que menos hemos escuchado hablar, que es el cansancio un poco mental, no emocional, pero sí mental. Pues, por ejemplo, si tenéis una reunión importante delante de un equipo directivo o del equipo con el que estáis trabajando y es importante, puede ir muy bien la reunión, emocionalmente estás muy bien, físicamente igual, estás fresco, pero cognitivamente, mentalmente estás cansado, ¿no? Entonces, bueno, decía que estas 3 energías tenían que estar en equilibrio. Y él marcaba un ámbito de referencia, un marco de referencia donde trabajar, ¿no? Y hablaba de 4 puntos, que eran la parte de mentalidad con los pensamientos y emociones, la parte de movimiento, de hacer ejercicio físico, la parte de nutrición, de cuidarnos la alimentación, y la parte de recuperación, que tenía que ver mucho con el descanso, con la meditación, mindfulness, etc. Y esto es un tema que fue saliendo luego repetidamente y luego
pues por ejemplo en la mesa ronda donde participaron Patricia Ramírez y Margarita Álvarez, pues había también unas personas expertas en nutrición, pues habló de estos temas, ¿no? Y me gustó mucho algunas cosas que dijo Patricia, que bueno, al final Patricia me parece que tiene un foco muy claro en cómo hay que trabajar las cosas. Entonces, partiendo de esa energía emocional, física y cognitiva, tomando el marco de referencia que plantea Bas Narashivan, que es mentalidad, movimiento, nutrición y recuperación, pues Patricia dio sus claves con que es importante el descanso dentro de la recuperación, como decía Bas, la meditación también dentro de la recuperación, el ejercicio dentro del movimiento, que decía Bas, y la vida slow, que sería un poco que abarcaría un poco todo. Y en esa vida slow sí que habría tres cosas. La vida slow es al final parar un poco, ¿no? Bajar el ritmo, bajar las revoluciones, ¿no? Y ahí hablaba de varios conceptos, pero yo me quedaría con tres. Hablaba Patricia y luego hubo otros intervinientes que los completaron. Y estarían, primero, esas personas que siempre están ocupadas, que nunca tienen tiempo, que siempre es para después. El hoy nuestro es el futuro de hace 3 meses o 4 meses, ese que decíamos que iba a cambiar, que iba a dedicar tiempo a algo, que iba a hacer cambiar la dieta, que iba a ir al gimnasio. Ese pasado es el presente que tenemos ahora. Y si no lo hemos cambiado, ya este presente no ha funcionado, ¿no? Y ese sería el primero, que siempre tenemos la oportunidad de empezar a cambiar desde este momento, desde ya. Por otro lado, otra clave, y ya unida a esta, estaba el tema de la motivación, ¿no? Que siempre parece que tenemos que tener motivación para poder empezar a hacer algo. Y aquí también una cosa que ella no lo dijo, pero yo os lo comparto, es que muchas veces la motivación la unimos con las ganas. Y la motivación tiene más que ver con tener motivos, el para qué hago algo, para qué me pongo a hacer ejercicio, para qué me cambio la alimentación, para qué descanso, para qué hago ejercicio físico. Esa es la motivación, buscar el para qué sobre eso. Entonces, pero sí decía Patricia en ese sentido que muchas veces estamos esperando a que la motivación venga para ponernos en marcha y es justamente lo contrario. La liebre somos nosotros y la motivación viene por detrás. Cuando nosotros nos ponemos a hacer cosas, la motivación aparecerá. Esas ganas de poder hacer cosas. Cuando tú haces ejercicio, luego tienes más ganas de hacer ejercicio. Cuando te cuidas, estás mejor. Cuando comes mejor, te encuentras mejor y tienes más ganas de seguir cuidándote, ¿no? Entonces, no esperemos a la motivación para poder empezar a hacer cosas. Y el tema de las personas ocupadas, ¿no? Hay personas que siempre están ocupadas. Y Patricia decía que al final, si tú siempre estás ocupado, si nunca tienes tiempo para empezar a hacer cosas, probablemente lo que tienes que empezar es a replantearte si de verdad estás trabajando bien con tu tiempo, ¿no? Si tu tiempo está bien ocupado. ¿Y qué vas a empezar a decir? ¿Qué vas a empezar a dejar? ¿Qué vas a empezar a priorizar para empezar a trabajar en estos conceptos que estamos hablando? Y ahí, por ejemplo, parece el decir no, que es un tema que, por ejemplo, en mis procesos está saliendo mucho, el tema de la asertividad, ¿no? El tema de la asertividad en el sentido de decir no a otra persona cuando tú estás haciendo algo o cuando tú no puedes porque tienes otras prioridades, ¿no? Y es verdad, y lo dijo muy bien Patricia también, que es bueno decir no, que estamos trabajando a decir no y sentirnos bien, pero también está bien decir no, aunque te sientas mal. Lo importante es decir no y ganar ese tiempo, que luego ya te irás sintiendo bien, pero no pasa nada por en ese momento decir no de una manera que te afecte, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, el decir no siempre lo hemos ligado mucho, que si digo que no, parece que no tengo tiempo, no voy a llegar van a pensar que no tengo tiempo, que no llego a las cosas, y ahora mismo la fortaleza es decir no desde la vulnerabilidad, desde poder encontrar una fuerza interior dentro de ti y decir, mira, yo no puedo, no llego, o esto es más importante en estos momentos para mí porque tengo que terminarlo, o le voy a dedicar tiempo a otra cosa y no te puedo atender en estos momentos, por mucho que te quiera, por mucho que te aprecie, ¿no? Entonces, trabajar en ese decir no creo que también puede ayudarnos en todo lo que estamos hablando, ¿no? Esta sería la parte de la energía, ¿no? Por hacer un resumen, hablamos de esa energía emocional, física y cognitiva, llevado a ese marco de referencia que nos comentaba Bas, de mentalidad, movimiento, nutrición y recuperación, con los ingredientes que nos introdujo Patricia y otras personas del ejercicio, del descanso, la meditación y la vida slow, con esas claves de
de ser tú el protagonista de tu vida, de decir no y de ser tú el que sea la liebre y no esperar a la motivación. Y en esta parte de energía, y por terminar este capítulo, el primero, que es el más intenso, el más fuerte, el más denso en cuanto a contenido, porque hay muchas cosas, Tal Ben-Shahar nos habló del tema de la pandemia, de la pandemia del estrés, del estrés como asesino silencioso, lo que está siendo, ¿no? Y él metió sus ingredientes y dio sus recomendaciones a nivel de tiempo, ¿no? De dedicación. Y hablaba de la parte micro, de que cada 2 horas descansemos unos 10-15 minutos dando un paseo, meditando durante 10-15 minutos o teniendo una conversación. Esa sería la parte micro. Una parte más mezzo, que sería pues más el tema de tomarte un día de descanso o hacer ejercicio o una lectura de un libro o meditar durante un poco más tiempo, ¿vale? Esas serían un poco las acciones mezzo. Y luego estaría un poco las más macro, que son en cuanto podamos pues, cogernos una semana de descanso o las vacaciones que solemos tener en agosto y poder ahí recargar energías, ¿vale? Entonces esa sería la parte de energía. Dentro de la importancia de cuidarnos, la primera idea sería energía. La segunda sería la amabilidad con uno mismo. Muchas veces, y eso lo decía Bas, somos muy duros con nosotros mismos, no hemos hecho bien algo y nos machacamos, nos juzgamos. Entonces, bueno, sería parar un poco esa fustigación que nos hacemos a nosotros mismos, darnos permiso para en ese momento, bueno, pues en este momento con las condiciones que tenía es de la mejor manera que he hecho, y saber que va a haber otras opciones donde puede haber otras oportunidades para poder corregir lo que hemos hecho en ese momento de la mejor manera posible, pero igual no ha sido lo suficientemente posible, y darnos ese permiso. Y ahí tenía que ver también, lo sacaron Margarita y Patricia, el tema de ser excesivamente exigentes con nosotros mismos, ¿no? Muchas veces buscamos la perfección. Y ahí ponía un ejemplo Patricia de está muy bien comerse una manzana, pero no 2 kilos de manzanas. Entonces, seamos responsables, pero no exigentes, ¿no? La exigencia llevada a la perfección, ¿no? Entonces, hay esa amabilidad con nosotros mismos también viene por ahí. Y lo último, que también lo trajo Bas Narasimhan, el CEO de Novartis, era el ir haciendo pequeños cambios, que también tiene mucho que ver con lo que hemos hablado del tema de la energía y los cambios de hábitos, ¿no? Ir haciendo pequeños cambios poco a poco, ¿no? Y generando nuevos hábitos, no querer aglutinar todo, no querer ir a por todo, sino hacer pequeños cambios, porque lo otro no nos va a permitir abordar bien las cosas. Y sin embargo, si vamos haciendo pequeños cambios, pequeños hábitos, vamos a conseguir hacer diferentes cambios, ¿no? Esa sería la segunda idea, la amabilidad con nosotros mismos. La tercera sería el permiso de ser humanos, que esto lo trajo Tal Ben-Shahar con el tema de las emociones, ¿no? Hemos hablado mucho de emociones positivas, emociones negativas, y las emociones son adaptativas. Todas las emociones tienen su grado de funcionalidad, ¿no? Si hemos tenido una pérdida o nos han echado de un trabajo, lo normal es que estemos enfadados o estemos tristes, ¿no? Hay que darle cabida a esa emoción. El trabajar la felicidad no significa que siempre estés alegre, siempre estás contento, siempre estás de buen humor. No, significa que somos conscientes de estas emociones y trabajamos sobre ellas. Al final es que cuando tengamos una emoción que vengan, emociones en las que hemos introducido los pensamientos, porque como sabéis hay emociones que surgen de manera espontánea, porque nuestra reacción es así, pero hay otras emociones que van surgiendo también a través de nuestros pensamientos. Entonces, trabajar un poco en que seamos conscientes de la emoción que estamos sintiendo, que esa emoción entendamos si es adaptativa o no, y que si no es adaptativa no nos arrastre y seamos capaces de trabajarla y cambiarla. Entonces, esa parte de permiso de ser humanos en cuanto a ser conscientes de las emociones que vivimos, ser conscientes de si esa emoción nos está ayudando a adaptarnos o no, si es una emoción que en ese momento es correcta o no, más que correcta, si está funcionando en ese momento, y si no, poder cambiarla, y trabajar sobre emociones que nos van a ayudar en cada momento. Y la cuarta idea era la idea de dar. La idea de dar como concepto de que nos ayuda a estar mejor con nosotros mismos, ¿no? Y hay, sobre todo, Tal Ben-Shahar trasladó diferentes estudios, uno sobre personas a las que se le daba un dinero para gastar en sí misma o en otras personas, y cómo el efecto de gastar en ti mismo tiene un efecto más corto que si lo gasto en otras personas. El tema de que en las organizaciones, al analizar quién está arriba y quién está abajo, pues arriba hay mucha gente que está de dar, pero también de pensar en
en sí mismo a la hora de dar, no solo pensar en los demás, sino pensar en dar. Ese concepto de dar, pero cuidándonos a nosotros mismos, teniéndonos en cuenta a nosotros mismos, con ese autocuidado de dar a nosotros mismos. Entonces, estas serían las 4 ideas dentro de la importancia de cuidado. Como resumen, dentro del autoliderazgo, primer concepto, importancia de cuidarnos. Por un lado, con las energías que hemos hablado, energía emocional, energía física y energía cognitiva, con ese marco de referencia de mentalidad, movimiento, nutrición y recuperación. Perdón, con el movimiento del ejercicio, la nutrición, el cuidarnos con lo que nos alimentamos, la recuperación del descanso y la meditación, y la mentalidad de cuidando nuestros pensamientos. Esa sería la primera idea. La segunda idea, la amabilidad con nosotros mismos, no ser excesivamente duros con nosotros mismos. La tercera, el permiso de ser humanos, cuidar las emociones y saber que todas las emociones tienen una adaptabilidad a nuestras funciones. Y la cuarta, el tema del dar, desde el punto de vista de dar, pero también pensando en nosotros. Está bien dar, pero tenemos que pensar, ¿vale?, en nosotros mismos. Así que esta sería la primera parte del autoliderazgo, del cuidarnos, la importancia de cuidarnos, sería esta parte. Iríamos ahora por la segunda parte, que es la importancia del coaching, o qué papel jugó el coaching en este congreso. Vamos a por ello. Bueno, vamos a por la segunda parte de la segunda parte. Por recordar, estamos en la segunda parte un poco más trabajando la parte más de persona, más liderazgo, autoliderazgo, y en esa parte hemos hablado de la importancia de cuidarnos con esas 4 ideas que hemos comentado, y ahora iremos a por la segunda parte, que sería el tema del coaching, ¿vale? La figura del coach, cómo estuvo presente en este congreso. Y estuvo presente en 2 formatos. Uno, como el coach, como acompañante, que principalmente lo puso encima de la mesa Bas Narasimhan, que contó que lleva 10 años trabajando con 2 coaches diferentes y que son los que le han ayudado de alguna manera a enfocar en ese marco que comentábamos antes de referencia de mentalidad, movimiento, nutrición y recuperación. Le hicieron la pregunta concreta de para qué utilizar el coach. Entonces, esa figura de coach como acompañante salió, principalmente con Bas, pero también con otras personas que fueron comentando. Entonces, a Bas le preguntaron exactamente para qué utilizaba, ¿no?, la figura del coach. Y bueno, dijo, aparte de que le había ayudado a dibujar ese marco de referencia de trabajo en esas cuatro áreas, pues le ayudaba a ver las cosas de una manera diferente. Muchas veces el coach, no estando dentro de la organización y viendo un poco las cosas más en frío, no está tan contaminado o no está contaminado, y tiene la capacidad de poder hacer preguntas que lleven a ver las cosas de otra manera. Eso por un lado. Por otro lado, a poder enfocar bien dónde quería trabajar las cosas, a centrarse en los puntos en los que quería trabajar, y luego ese tercer punto, que sería el marco de referencia, ¿no?, el dibujar y el trabajar en esas áreas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una de las partes en las que salió el coach como figura, como acompañante de CEOs, de directivos, de personas que muchas veces, aunque tengan un equipo directivo potente, incluso aunque el equipo esté bien trabajado, pues hay cierta soledad en algunos momentos. Y yo sí que he visto en mis procesos que ese acompañamiento, simplemente muchas veces de poder sacar lo que tienes en la cabeza y de poder compartirlo con alguien que no está metido en el día a día, pues le sirve de mucho a esa parte un poco directiva. Entonces esa sería una figura. Y la segunda parte de donde cómo salió el coaching, o sobre todo el coaching como herramienta, salió dentro de la mesa redonda en la que participaron Carmen Martínez y Renzo Liag, en la que hablaban de la figura de los líderes, de los responsables de departamentos, de áreas o de proyectos, como un líder coach, ¿no?, que al final no hace la labor del coach, porque el coach al final acompaña sin dar consejos, hace de espejo. Bueno, pues en este caso sería que los responsables de áreas hiciesen una labor de líder coach, impulsando, empoderando, trabajando con las personas
no desde la figura del coach propiamente, pero sí utilizando herramientas de coaching, ¿no? Utilizando conceptos de coaching para poder hacer que sus equipos tengan un desarrollo muy potente, ¿no? Entonces, en ese caso, en ese liderazgo que hablábamos antes, que trabajan en el grupo Mau San Miguel, de ser equilibrados y competentes, pues bueno, utilizar estas herramientas de coaching para poder trabajar. Entonces tenemos esas dos vertientes, ¿no? en las que se ha ido el coaching. Una como acompañante, como la figura pues, que yo suelo hacer muchas veces, de acompañar externamente en ese camino de mejora. Es verdad que cuando te formas en coaching te dicen, y esto yo creo que lo comentan en algún momento, te dicen que el coachee, el cliente, no se tiene que hacer dependiente del coach, pero sí es verdad que al final si coges confianza con una determinada persona, con un determinado coach, puedes acompañarle, igual no en la intensidad que puede ser al inicio, pero sí en determinados momentos volver a hacer, ¿no? Pues una vez cada 3 meses, una vez o 2 veces al año, 3 veces al año, pues quedar con esa persona que te puede ir acompañando, ¿no? Pero bueno, en esa figura de acompañante. Y por otro lado, que los directivos, responsables de áreas, proyectos, departamentos, puedan tener habilidades de coaching para poder trabajar con sus equipos desde un perfil de líder coach, ¿vale? Entonces, bueno, pues el coaching tuvo estas dos áreas donde aparecieron y quería compartirlas porque al final este canal tiene gran parte de responsabilidad en el tema del coaching, ¿vale? Así que nada, vamos poniendo ya punto final. Esta sería la última parte del trabajo de organización y personas y ya entramos en el último punto, en ese texto que os decía que os iba a leer. Pues vamos terminando este intenso vídeo. Tiene su enjundia, su empaque, con muchos aprendizajes. Y como os decía al comienzo, voy a terminar el vídeo de la misma manera que terminó el congreso en Madrid, que fue leyendo Olga Ruiz, directora de Telva, un texto que le propuso Elsa Ponset, un texto de Aldous Huxley, escritor y filósofo. Yo no lo conocía y bueno, me pareció muy interesante porque resumía de alguna manera el contenido de toda la jornada y además me pareció muy inspirador. Así que allá vamos. Sentimos que todo está oscuro porque lo intentamos demasiado. Ve ligero, ligero. Aprende a hacerlo todo ligero. Sí, siéntete ligero, aunque lo que sientas te duela profundo. Deja que las cosas ocurran ligeras. Acéptalas con ligereza, con ligereza, con ligereza. Es el mejor consejo que me han dado nunca. Líbrate de tu equipaje y sigue adelante. Te rodean arenas movedizas, tiran de ti hacia abajo, intentan arrastrarte al miedo, a sentir pena de ti mismo, a la desesperanza. Por eso es por lo que debemos caminar ligeros. Bueno, espero que os haya gustado tanto como me gustó a mí. Espero que el vídeo os haya dado claves para seguir trabajando en vuestro autoliderazgo, en poder trabajar también un poco las organizaciones desde el punto de vista que podamos hacerlo, que os haya quedado claro un poco que la figura del coach y del coaching está muy presente en grandes organizaciones y nada, que seguimos aprendiendo, seguimos juntos en este camino. Cuidaros mucho y un abrazo fuerte.